Sean todos bienvenidos, mis hermanos. Nos espantó un poquito el agua, pero mire, gracias a Dios, esperemos se limpie en esta hora que vamos a estar aquí, porque empieza a llover y como es lámina, se escucha muy fuerte. Entonces, si empieza a llover, vamos a tener que correr al templo chico. Pero bueno, primero Dios. Llegamos, mis hermanos, a este capítulo 9. Vamos a estar estudiando del versículo 1 al versículo 8. Y este es un texto muy conocido, pero a veces no nos metemos tan profundamente porque es un poco complicado. Y no se debe de especular en los textos. Que es especular es como, esto lo dice a lo mejor porque es, y empezamos a adivinar. No, tenemos que ver qué es lo que había en la mente del autor cuando escribió esto, y en ese sentido este es un texto un poco complicado porque aparece Moisés y aparece Elías y habla acerca de la transfiguración. Pero bueno, vamos a intentar explicarlo humanamente lo mejor posible, y el Espíritu Santo ha de hablar a nuestra vida. Después de que el Señor Jesús le diera la noticia a los apóstoles, acuérdense de dónde venimos, de que era necesario que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, padeciera, muriera y resucitara, y que los discípulos no lo tomaron como la mejor noticia. O sea, no era que los discípulos dijeron, sí Señor, ya lo sabíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué nos toca hacer? No, ellos se espantaron, se entristecieron, se molestaron. Incluso el apóstol Pedro trata de convencerlo de que no fuera a la cruz, no de la mejor manera. De hecho, es reverente al momento de hablarle al Señor Jesús acerca de no vayas a la cruz. Y entonces el Señor Jesús, como tiene que enseñar y tratar a sus corazones, los reprende, los exhorta y les enseña que esta idea de no ir a la cruz es una idea, un pensamiento demoníaco que había tomado a Pedro. Y no solamente eso, sino que aquellos que iban a ser seguidores de Jesús tenían que estar de acuerdo con la cruz, pero además tenían que tomar su propia cruz si querían seguir a Jesús. Esto era negarse a sí mismo para seguir a Cristo. Ese es el Evangelio. El Evangelio nos invita a negarnos, a morir a nosotros mismos para seguir a Jesús. Eso es tomar la cruz. Y después de esta enseñanza, el Señor Jesús da una nueva enseñanza, pero va ligada, va atada con esto mismo en el versículo 1 del capítulo 9. Y dice así: también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. La audiencia a la que le está hablando Jesús son los discípulos. Y les está diciendo que algunos de los que están ahí no van a morir hasta que vean, sean testigos de que del reino de Dios. Y uno piensa, bueno, a ver, el reino de Dios todavía no viene, estamos esperando la segunda venida, y los discípulos de Cristo ya murieron. ¿Cómo es que iban a ser testigos de esto? No se cumplió, aquí hay una contradicción. ¿Qué le pasó aquí a Jesús? Bueno, el Señor Jesús lo que está anunciando aquí es lo que iba a pasar en un momento, no la venida que nosotros estamos esperando. Y es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Él está anunciando la transfiguración, y es lo que da el título a este mensaje, la transfiguración. En el texto, en el versículo 1, Él anuncia lo que va a mostrar en un momento. Él les anuncia que antes de morir, algunos de los que están ahí no van a morir sin antes ver la gloria, el resplandor de Cristo. Y la clave de este texto, de por qué lo interpretamos de esta manera, está en el contexto, pero también en la palabra reino que usa aquí en el versículo 1. De cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán de la muerte hasta que hayan visto el reino. Y esa palabra reino es la que nos da luz
al mensaje. Esa palabra reino es una palabra griega que se traduce como resplandor real. O sea, está diciendo el Señor Jesús en otras palabras, está hablando de la transfiguración, nosotros conocemos el texto, pero en otras palabras está diciendo, algunos de ustedes no van a morir hasta que antes vean la transfiguración, la imagen real de Dios. Eso es el reino de Cristo. Cuando Él venga, todo ojo le verá y vamos a ver su gloria divina. Entonces, eso es lo que está anunciando aquí el Señor Jesús en el versículo 1. Y esto, mis hermanos, es el milagro más trascendental que se marca en el Nuevo Testamento. Y a veces nos lo pasamos por alto. Esto fue un milagro más grande que la alimentación de los 4,000, que la alimentación de los 5,000, que cuando el Señor Jesús echó a esa legión de demonios. Esto es un milagro, mis hermanos, muy grande. El tema de la figura de Jesús, de cómo se iba a mostrar Jesús a estos hombres. En el Antiguo Testamento, cuando Jesús aparecía en forma de Dios, en una forma visible, siempre lo hacía para fortalecer la fe del pueblo. Y ese era el propósito por el cual iba a mostrar su divinidad a estos hombres. En Juan 1:14, el apóstol Juan escribe que él vio esto. Dice el versículo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero escucha esto, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando se habla del Hijo de Dios, se habla acerca de la deidad de Cristo, pero lo que se está diciendo es Cristo igual al Padre. El Hijo de Dios es igual en deidad del Padre. Entonces lo que Juan describe en este versículo de Juan 1:14 es que ellos vieron esa gloria de Dios lleno de gracia y de verdad. ¿Y cuándo fue que la vieron? Bueno, cuando Jesús se la mostró en esta transfiguración. Y hay algunas preguntas que surgen de este texto. Por ejemplo, de entrada, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se veía Jesús transfigurado? ¿Cómo era esa imagen gloriosa de la que habla Juan? ¿Quién era Moisés y Elías que aparecen en el relato? ¿Qué quería decir Pedro cuando dice que iba a hacer unas enramadas? Y finalmente, ¿qué nos enseña a nosotros la transfiguración de Jesús, a nosotros como iglesia? Bueno, son algunas de las preguntas que este texto va a enseñarnos. Por medio de 4 encabezados, se dividió el texto en cuatro encabezados. El versículo 2 al 3 nos habla acerca de la transformación de la imagen de Cristo, cómo es que Él se transforma físicamente. El versículo 4 habla acerca de la importancia de estos 2 testigos que aparecen aquí. Versículos 5 y 6 habla acerca del temor y el deseo que tenían los discípulos. Y el versículo 7 y 8 habla acerca de la autoridad soberana sobre Cristo. Bueno, vamos a ver el primer encabezado, la transformación de la imagen de Cristo. Pedro, Jacobo y Juan eran parte del círculo más cercano de Jesús. Él tenía a todos, él no hacía excepción de personas, pero estos 3 eran parte de su grupo cercano, de su grupo más cercano. Quizá con los que tenía más confianza, quizá con los que tenía más relación. Estos 3 hombres fueron aquellos que fueron los únicos que fueron testigos cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Fueron los únicos testigos cercanos cuando el Señor Jesús fue a orar en Getsemaní, y serán los únicos testigos de esta transfiguración. Termina el Señor Jesús de enseñarles, de exhortarles este tema acerca de tomar la cruz, y toma a Jacobo, a Juan y a Pedro y los lleva a un monte alto. Algunos historiadores creen que fue al monte Hermón porque era el monte más cercano de Cesarea de Filipos, donde estaban en ese momento. Y los lleva ahí a estos 3 al monte más alto, y dice el texto, y ahí delante de ellos se transfiguró. Esa es la historia. Los está exhortando, los toma, los lleva hasta a ese monte, y delante de ellos se transfiguró. Esa palabra transfigurar, mis hermanos, en el original es la palabra metamorfo, de donde viene nuestra palabra en español, metamorfosis. Y se refiere a una transformación radical. ¿Y qué significa eso? Bueno, nosotros sabemos que Jesús, por su naturaleza, Él no cambia.
Él es inmutable, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, ¿a qué se refiere con que cambió radicalmente? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra transfigurar? Bueno, se refiere únicamente a su apariencia. Él cambió su apariencia. ¿Y eso qué significa? Bueno, que por un momento, por unos, no sé, algunos minutos quizás serían, estos 3 discípulos contemplaron algo que hasta el momento permanecía velado para la humanidad. Todos los que conocían a Jesús jamás habían visto esta parte de Jesús, que era su deidad. Todos hasta ahora habían visto su apariencia humana, pero ahora Él les permite ver un poco de su apariencia divina. Dijo un autor que en ese momento Jesús les permitió ver la gloria brillante de su apariencia divina. En ese momento Jesús les permitió ver la gloria brillante de su apariencia divina. Eso fue lo que pasó. Y los evangelios nos dan un norte de qué fue exactamente lo que pasó. El evangelio de Lucas, el paralelo de esta historia, narra que el Señor Jesús estaba orando y de repente su cara comenzó a cambiar. Mateo lo describe más ampliamente, aunque una de manera corta. En Mateo 17:2 dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Mira que no nos dice mucho Mateo, no es como que nos da gran información, es una información muy sencilla, muy corta, pero al mismo tiempo nos dice mucho. Nos dice, es que su rostro, yo creo que Mateo no tenía palabras para describir esto. Dice, yo creo que su rostro es como el sol. ¿Y cómo es el sol, mis hermanos? Pues nosotros podemos describir un poco el sol, no conocemos el rostro de Cristo transfigurado, pero entendemos lo que Mateo está diciendo aquí. El sol es algo que ni siquiera alcanzamos a ver por la energía, la majestad, el poder, la belleza, la fuerza, el calor que mantiene el sol, la grandeza. Bueno, eso es la palabra que usa Mateo para hacer una comparación. Y quizá la palabra solo le quedó corto a lo que Mateo estaba viendo en ese momento. Y no solamente el rostro le cambió, también dice que las vestimentas cambiaron. En Marcos versículo 3 del capítulo 9 que estamos estudiando dice así, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Mis hermanos, tratan de describir los evangelios. El evangelio de Mateo dice que, de Lucas, perdón, que su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Lucas dice que era como una luz que brillaba. Y eso básicamente era lo que estaban viendo Pedro, Jacobo y Juan en ese momento. Es clara la enseñanza, mis hermanos, es sencilla, no lo alcanzamos a visualizar tan claro, pero más o menos alcanzamos a ver lo que estaba pasando. Pero ¿qué enseñanza, mis hermanos, podemos extraer de esto? ¿Qué nos está enseñando esta transfiguración? Bueno, mis hermanos, el Señor Jesús siempre ha tenido esta gloria desde la eternidad. Él siempre ha sido glorioso. No es que aquí comenzó, no es que aquí fue glorioso y le dejó ver a los discípulos que era glorioso en ese momento y dejó de serlo. No, Él siempre ha sido glorioso. Esa siempre ha sido la descripción de la imagen de Jesús. Solamente que cuando Él se hace hombre, el ser humano le es puesto un velo y no alcanza a ver esa deidad de Jesús. No permite que se vea. En Juan capítulo 17, versículo 5, el Señor Jesús había terminado su ministerio, era momento de ir a la cruz y ora por los discípulos y ora por la iglesia y dice estas palabras: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, Jesús siempre ha sido glorioso, siempre ha sido majestuoso, pero por un momento esta gloria fue velada a los ojos de los hombres. No es que Jesús, mis hermanos, se hizo hombre y dejó de ser Dios. No es que Jesús se hizo hombre y dejó de tener la gloria. Y esta es una enseñanza, mis hermanos, que enseñan las falsas religiones. Es una enseñanza falsa, mis hermanos, es una herejía. Algunos dicen
que el Señor Jesús no es Dios, no tiene esa gloria. Y negar que Jesús es Dios, pues ya ha sido condenado, dice la palabra de Dios. Por eso es tan delicado, mis hermanos, estas doctrinas, y que a nosotros nos quede bien claro la doctrina de la palabra de Dios. Jesús siempre ha sido Dios, no es que era creación y no era Dios. El Señor Jesús siempre ha tenido esa gloria. Hay quien dice, no, es que era glorioso, pero cuando vino a la tierra ya no tuvo gloria. No, Él seguía siendo Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esa es la naturaleza de Jesús. Él no puede dejar de ser Dios. Él no fue creado. Él no fue alguien que no era y comenzó a ser, sino Él siempre ha sido. ¿Cómo deja esa naturaleza? Esa naturaleza es divina. Él siempre ha tenido la gloria desde antes de la fundación del mundo. Entonces el Señor Jesús lo único que hizo fue añadir una naturaleza humana a su divinidad. Pero Él nunca dejó de ser divino. Él nunca dejó de ser glorioso. Jamás lo ha dejado de ser. Jamás ha dejado esa divinidad. Jamás ha dejado esa gloria. Añadió humanidad, que fue lo que veló el ojo del hombre para no poder ver esa gloria. Y en esta oración que hace en Juan, le dice al Padre, dame esa gloria que siempre he tenido. Ahora, mis hermanos, esa imagen gloriosa que aquí pueden ver estos tres hombres únicamente, que es la imagen divina de Dios, como que podemos pensar, bueno, estos hombres tuvieron la fortuna de verlo, pero mis hermanos, todo ojo va a ver un día esa imagen gloriosa de Cristo. Todo ojo le va a ver. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, nos muestra esta imagen nuevamente que los discípulos vieron, pero que un día todos vamos a ver, todos vamos a ser testigos de esta imagen. Apocalipsis 19, 11 dice, entonces vi el cielo abierto, está hablando de la segunda venida de Cristo, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis hermanos, yo la primera vez que leí este texto lloré, porque decía, me imaginaba esa grandeza que mi imaginación no alcanza para tanto, pero me imaginaba cómo va a venir el Señor Jesús con ese rostro de sol. Hay una alabanza que así dice, ¿verdad? Con un rostro de sol, con ojos de fuego y rostro de sol. Mis hermanos, el tema es que todo ojo le va a ver aquí, no nada más los tres discípulos que le vieron. Todos podrán ver esa imagen que los discípulos estaban viendo en ese monte en la transfiguración. Y la pregunta es, mis hermanos, ¿cómo le vamos a ver nosotros? Porque aquí hay un pequeñísimo problema muy grande para algunos. Todo ojo le va a ver, sí, pero algunos le van a ver para condenación y vergüenza eterna. Y otros le vamos a ver para gozo y alegría eterna. Hay quien se va a alegrar y va a decir, gloria a Dios, ahí está el Rey de Reyes y nos vamos a gozar en una gran fiesta porque el Rey ha venido por su novia. Pero mis hermanos, otros, muchos, van a sufrir. La pregunta es, ¿cómo le vas a ver tú? ¿Cómo le vas a ver tú? ¿Cómo estás tú preparado para verle? ¿Estás listo para verlo con gozo o va a ser terror para ti como va a ser para muchos? Entonces debemos de meditar en eso, ¿verdad? Estamos preparados para cuando esta imagen de Cristo se presente delante de nosotros. Entonces eso es la transfiguración, mis hermanos. Esa es la muestra que vieron los discípulos, que un día tú vas a ver, que yo voy a ver y todo va a ver. Sin embargo, y tristemente muchos con horror para condenación y otros con alegría y gozo. Así se mostró el Señor Jesús delante de estos hombres. Sin embargo,
no se mostró solo. Dice el texto que había 2 personas más, y eso nos lleva a un segundo encabezado, la importancia de los 2 testigos, versículo 4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Estaba Jesús transfigurado y no estaba ahí Moisés, y ahí estaba Elías, y estaban platicando, y los discípulos eran testigos de esta charla. Ahora, mis hermanos, hay que partir de algo. Cuando el alma del creyente muere, ¿a dónde va? A Dios, va a Cristo. Cuando alguien muere, mis hermanos, nada más hay 2 opciones. O va al lugar de tormento que se narra en Lucas 16, con la historia del rico y Lázaro. ¿Has leído esa historia? El rico estaba en un lugar de tormento, sufriendo. No describe que sea necesariamente el infierno, pero es como una especie de antesala antes de ir al infierno. ¿Y qué estaba esperando ahí? No es el purgatorio, mis hermanos, como muchos pueden decir. No, ahí están ya sufriendo esas personas, esperando su juicio. No han sido lanzados al lago de fuego porque están esperando juicio. Pero ese juicio no va a ser para salir, sino más bien para que ellos sepan por qué van a ser lanzados. Ese es un camino. Y el otro camino es ir inmediatamente a la presencia de Cristo. Tu alma purificada va en gozo al Señor. Nada más hay esas 2 vertientes. Y el que va con el Señor también se queda esperando, ¿qué? El tiempo de la resurrección. El día del Señor, el día que Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso de resucitar es, Dios les va a dar un nuevo cuerpo glorificado para reinar con Él, para estar con Él. Y bueno, los que van a ser arrebatados también van a dejar su cuerpo y se les va a dar un cuerpo glorificado en ese momento, después que resuciten las almas que ya estaban con Cristo. ¿Sí? ¿Soy claro? ¿Se entendió, mis hermanos? Tienes que saber esto porque todos vamos a pasar por ahí, ¿verdad? Si Cristo no viene antes. Entonces, en Lucas 1:23, bueno, se me hace que no está ahí. Mis hermanos, ¿por qué te menciono esto? Porque hay una enseñanza errónea que dice que las almas van a dormir y ahí van a estar como cuando uno se duerme, que no sabe nada, que no hay conciencia, hasta el día que venga el Señor. Ahí el Señor va a despertar a esas almas y les va a dar su cuerpo. Mis hermanos, eso no dice la Biblia, aunque es una enseñanza que luego a veces se predica, no tiene base bíblica esto. Muchos hablan de esta palabra porque dicen, es que se duerme. Sí, pero esa palabra dormir es morir. Y ellos piensan como que ahí donde está el cuerpo, ahí está el alma durmiendo igual que el cuerpo. Pues no, porque el cuerpo va a ser consumido. Y si el cuerpo se incineró, ¿dónde va a estar durmiendo el alma? O sea, no tiene sentido, mis hermanos. Y hay una herejía peor, y esto es una doctrina satánica que hay en religiones, que dicen, no, es que el alma cuando muere, si no estás en Dios, pues nada más desaparece. Nada más deja de existir. Eso es una doctrina demoníaca, mis hermanos, va en contra de la Biblia, va en contra de las Escrituras, del principio de salvación. Y entonces, ¿para qué nos salvó Cristo? Entonces, ¿para qué Cristo? Déjate, doy algunos versículos que hablan lo contrario. Simplemente la historia, mis hermanos, de el ladrón en la cruz. ¿Qué le dijo el Señor Jesús al ladrón? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si el alma no fuera donde Cristo, entonces le hubiera dicho, mira, te vas a dormir un tiempo y el día del juicio, pues ese día te vas conmigo. No, le dijo, hoy mismo tu alma que ya ha sido redimida, porque has creído, ya ha sido limpiada, ya ha sido purificada. Mi hermano, tu alma cuando vienes a Cristo ya está preparada para morir y para ir con el Señor. Desde ese momento, desde ese mismo instante. No es que necesitas purificarla con el tiempo, no es que necesitas recibir un bautismo posterior. No, mis hermanos, en el momento que tú recibes a Cristo, tu alma está purificada, está limpia. No porque sea buena, no porque esté limpia, sino porque ya ha sido pagado el precio por la limpieza de esa alma que fue en la cruz. Amén. Desde ese momento estamos listos para irnos con el Señor. Claro, luchamos con este cuerpo de muerte, dice Pablo, que mora donde hay pecado,
y que quiere pecar y que le gusta el pecado, pero el alma está limpia y por eso peca, por eso lucha contra el cuerpo. Mis hermanos, en 2 Corintios 5:8 dice el texto bíblico, en palabras de Pablo, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. ¿Qué está diciendo Pablo con estas palabras? Medítalas. Más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Pablo está diciendo, yo ya me quisiera morir. Pero no lo está diciendo como algunos de nosotros lo decimos cuando estamos desesperados y angustiados y tristes y ya no queremos saber nada de este mundo. Luego hay personas, ¿verdad?, que dicen, ya me quiero morir, ya no aguanto esta vida. Pero no es porque quieras estar con el Señor, es porque ya no aguantas este momento. No, Pablo lo está diciendo porque dice, yo sé que voy a estar a donde voy, si hoy muero, es un lugar muchísimo mejor del cual estoy ahora. Si Pablo dijera, es que voy a ir a dormir, entonces no sería un lugar muchísimo mejor. Pablo lo que está diciendo es, si yo hoy muero, es porque ya estoy con el Señor, ya estoy presente con el Señor. De hecho hay una alabanza que a veces cantamos aquí, ¿verdad? Que te alabo con las manos, y si no te alabo con los pies, y si no te alabo con el corazón. Y si ya no te estoy alabando, porque ya me fui con Él. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Si estoy ausente de mi cuerpo es porque ya estoy presente con el Señor. Y más quisiera yo eso, dice Pablo. Ese es mi deseo. Mire la seguridad de cómo habla una persona que está bien con Cristo. Más quisiera yo estar con el Señor. Y a nosotros, ¿cómo nos pasa cuando nos dan una noticia? Ya te vas a morir. No, Señor, dame otros 50 años aquí, por favor. Y entonces, ¿dónde está nuestra fe, verdad? De saber que vamos con el Señor. Todavía me falta mucho por vivir. No, muchísimo mejor vas a estar allá. Más que te enamoras de esta vida mundana, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos enseña que cuando morimos, nuestra alma va con Cristo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque esa es la condición de Moisés y de Elías, regresando a la historia. Esa es la condición en la que está Elías y Moisés, sus almas están con el Señor. Ahora, mis hermanos, si aquí aparecen con Cristo, no en almas nada más, sino que hay un cuerpo, nada más pudieron pasar una de dos cosas. O Dios les dio su cuerpo momentáneamente para estar en ese momento ahí, y después se los quitó y el alma regresó con Cristo, o les adelantó su cuerpo glorificado, como el cuerpo que nos va a dar a nosotros el día que vayamos a su presencia. Nada más son esas dos opciones, ¿verdad? La Biblia no dice qué fue lo que pasó exactamente, pero sabemos que Cristo les dio ese cuerpo que está preparado también para nosotros, semejante al de Cristo. No sabemos si fue por ese momento o ya se los dejó. Bueno, el hecho es, mis hermanos, que ahí están estos dos hombres con Jesús. De hecho, nota que los discípulos saben quiénes son. Esto quiere decir que o se presentaron o el Señor Jesús se los presentó. Y estos discípulos están viendo, mis hermanos, a Jesús glorificado, a Elías, que sabían que estaba muerto, y a Moisés, que sabían que estaba muerto, pero ahora los tienen ahí presentes. Y el punto, mis hermanos, es, bueno, ¿y qué nos enseña esto? ¿Qué era lo que Jesús estaba diciendo? ¿Acaso fue que Jesús se le ocurrió, dijo, estoy muy desocupado, dijo, ya sé, les voy a dar una muestra de mi poder a los discípulos, me voy a transfigurar, y mándenme a Elías y mándenme a Moisés para que los vean? Nada más para que se den una quemadita del poder que tengo. ¿Sería acaso eso lo que estaba pensando Jesús? Mis hermanos, acuérdate que los milagros de Jesús siempre tienen un propósito. Siempre tenían un propósito. Y en este caso no era la excepción. El Señor Jesús, mis hermanos, quería mostrarles algo muy importante a los discípulos. Recuerden de dónde viene esta historia. El Señor Jesús les había dicho que era necesario que Él muriera. ¿Y ellos cómo lo tomaron? Mal. Ellos dijeron, Señor, no vayas a la cruz, no es bueno. En su corazón no entendían cómo el Mesías, cómo el Salvador tenía que ir a la cruz y morir. Y el Señor Jesús tenía que asegurarse que estos hombres tuvieran en su corazón la verdad clara, porque estos hombres iban a ir a predicar el Evangelio. Imagínate yéndolos a predicar con dudas.
No, pues es que a lo mejor sí no resucitó, no sabemos bien cómo se maneja esto de la eternidad. Estos hombres tenían que tener claro lo que iban a predicar. Entonces lo que Jesús les estaba mostrando, mis hermanos, al mostrar su gloria, la imagen de su gloria visible, y estar Moisés y Elías ahí a un lado, lo que les estaba diciendo es que la muerte por la cual él iba a padecer no afectaba ni la resurrección, porque allá había dos hombres que habían muerto y ahora estaban resucitados, ni la cruz ni la muerte disminuía ni un poco la gloria que Jesús tenía. Eso es lo que les está diciendo. Qué enseñanza tan práctica, mis hermanos. Ya les había dicho la teoría, tomen su cruz y síganme, es necesario que el Hijo del Hombre muera. Pero ellos había duda aún en su corazón. Bueno, ahora les voy a mostrar qué pasa después de la muerte. Ven a Elías y ven a Moisés, que de paso, mis hermanos, eran dos testigos muy fuertes. ¿Por qué? Porque para los judíos estos hombres eran muy importantes. Moisés fue el líder religioso más grande de los judíos, aquel hombre que Dios usó como instrumento para dar la ley, y Elías, el profeta quizá de los más grandes también, el que mayor defendió la ley dada a Moisés, con milagros y señales impresionantes. Entonces, ¿qué mejor testigos, mis hermanos, de tener ahí a Elías y tener ahí a Moisés y poder mostrarles la gloria para decirles, miren, el que yo vaya a la cruz y muera no disminuye mi gloria, esta es mi gloria. Y el que yo vaya a la cruz y muera no afecta la resurrección que yo voy a tener, y que así como ellos están aquí, ustedes también han de morir y también van a resucitar. Esa es la enseñanza. Por eso Jesús está mostrando a los discípulos esta imagen que solamente estos tres hombres pudieron ver. ¿Qué aplicación podemos obtener de esto? Que Jesús tuvo que mostrarles, mis hermanos, la grandeza de su gloria para que pudieran creer. A estos hombres ya el Señor Jesús les había enseñado esto. O sea, ya les había dicho, voy a resucitar. Pero estos hombres no habían creído la palabra. No creyeron, mis hermanos, dudaron de lo que Jesús estaba diciendo. No les fue como que suficiente lo que Jesús les dijo. Por eso es que Jesús tenía ahora que mostrarles y asegurarse que en verdad habían creído. Y para nosotros la enseñanza es, mis hermanos, qué tanto nosotros confiamos en lo que Jesús nos dice a través de su palabra. Porque a estos hombres Dios les habló, les dijo, voy a morir, tranquilos, voy a resucitar, esto no quita gloria en mí, hay resurrección. Y no creyeron, mis hermanos. Ahora hasta que Jesús muestra su gloria y muestra a los hombres resucitados, ¿qué tanto nosotros confiamos en lo que dice la palabra de Dios? Porque nosotros decimos, yo creo en la palabra de Dios. Sí, y cuando viene la tentación, cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, cuando viene lo que tú tienes que hacer, lo que te toca a ti hacer, ay, ahí es como que empezamos a dudar, ahí es como que decimos, ay Señor, es que sí, y si no, y si es por otro lado, Señor, bueno, voy a orar, ¿verdad? Mándame una prueba. Están como uno que le dijo, una muchacha le dice, un joven le dice a Dios, Señor, mándame una prueba que llueva bien fuerte, si esa muchacha que no te conoce y es del mundo es para mí. Y de repente soy un trueno, y empieza a llover. Y dice el muchacho, mándame otra señal, Señor, porque el ruido del trueno no me dejó oír lo que me estás queriendo decir. Así estamos muchos, ¿verdad? Señor, mándame una señal porque tu palabra no es clara. No, ahí está la palabra. El punto es que tanto la aplicamos a nuestra vida, que tanto la creemos. Mis hermanos, aprendan a seguir la palabra de Dios a ciegas. Aprende a creerle a Dios. Que lo que Dios te dice, aplícalo. Cuando lo empiezas a aplicar es cuando realmente lo empiezas a creer. No cuando lo conoces aquí. Perdona. Pues ya sé que tengo que perdonar. Pues no le estás creyendo mucho porque no lo has bajado al corazón y no lo has vivido. Ora sin cesar. Pues ya sé que tengo que orar. Creo que eso dice Dios. Pues no lo crees mucho porque no lo estás haciendo. Congrégate. Pues ya sé que me tengo que congregar, aquí lo dice la palabra. Sí, pero hasta que lo haces es cuando realmente lo estás creyendo.
Si no lo haces, es que no lo estás creyendo. Nosotros hacemos lo que estamos convencidos. Entonces, mi hermano, convéncete de que esto es palabra de Dios. No vaya a ser que el Señor te tenga que llevar al monte y que parecerte a Moisés y a Elías para que en verdad apliques lo que Él ya te ha dicho. ¿Está claro? Cuando los discípulos vieron esto, mis hermanos, se llenaron de temor, y eso es nuestro tercer encabezado, el temor y el deseo de los discípulos, versículo 5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas para ti, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Versículo 6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Mis hermanos, ¿qué debió de haber hecho Pedro en este momento que vio esto? Y los discípulos. Se debe haber tirado al piso y empezar a adorar. Pero dice en Lucas que estaba hablando Jesús con Moisés y Elías, y él interrumpe y le dice: Señor, qué bueno que nos trajiste para hacerles esto de enramadas, es chozas, como tiendas de campaña, como el tabernáculo que tenían, como el tabernáculo de reunión, una especie de tienda. Y Pedro le dice: qué bueno que nos trajiste para hacerles tres chozas, 3 tiendas de campaña, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Qué bueno que nos trajiste. Mis hermanos, pero estaba hablando de los nervios que tenía, del temor que le acababa de llegar a Pedro. Pedro estaba asombrado, y son como de esas veces que estás nervioso y asustado y mejor no tienes que decir nada, pero se tiene que hablar y luego decimos puras tonterías. Bueno, ese es Pedro diciéndole a Jesús si quiere una casa para él, otra para Elías y otra para Moisés. Mis hermanos, él debió de haber tirado al piso y adorar. Pero ¿qué había detrás de esto? De esto que sale del corazón de Pedro. Bueno, no era una mala intención, mis hermanos, pero sí una idea equivocada de lo que estaba pasando. El apóstol Pedro lo que está diciendo y lo que él está pensando es: Jesús ha mostrado su gloria. Su reino ha comenzado en esta tierra. Y luego aparece Elías, y Elías está marcado en la Biblia como alguien que va a figurar en el inicio del reino de Cristo. Entonces para Pedro está el reino de Cristo, ya está aquí. ¿Dónde se van a quedar, Señor? ¿Ya vas a comenzar tu reino? ¿Dónde te vamos a hacer la casa? Qué bueno que nos trajiste para empezarte a construir la casa. ¿Dónde la quieren? Una para ti, hasta eso no los vamos a poner juntos, tú en una, Elías otra y Moisés en otra. Ya comienza el reino de Jesús. Pero qué equivocado estaba Pedro, y Pedro lo sabía. ¿Y por qué estaba equivocado? Porque el Señor Jesús le acababa de decir que tenía que ir a la cruz. Sí, iba a pasar esto que Pedro pensaba, pero primero Jesús tenía que redimir a la humanidad y luego esperar con paciencia a que el mundo se arrepintiese. Esa era la obra, mis hermanos. Eso que Pedro estaba imaginando era la profecía que está en Zacarías capítulo 14, versículo 8 y 9. Dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová serás rey sobre toda la tierra. Mira que la profecía anuncia que un día Cristo va a reinar sobre toda la tierra. Eso va a suceder. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Esto va a pasar, mis hermanos. Un día Cristo va a venir y va a reinar, y va a poner orden, y va a poner a cada uno en su lugar, y Él va a ser uno, y va a reinar en el trono de David, en su monte santo, y no habrá más maldición sobre la tierra. Será una época de mucha bendición. Y Pedro está pensando que esto ya llegó. Y dice Lucas y los otros evangelistas, pero nomás estaba hablando por hablar. No sabía ni lo que estaba diciendo el pobre Pedro, del temor que le dio de ver ahí a Jesús. El Lucas dice que de tal asombro que Pedro tenía, no sabía lo que estaba diciendo. Mis hermanos, ¿qué nos enseña a nosotros esto? Nosotros como cristianos vivimos bajo la esperanza de ese momento que Pedro pensó que ya había llegado. Esa es nuestra esperanza.
Tú tienes que vivir, mi hermano, con eso en tu mente todos los días. Y si Cristo viene hoy, y si hoy es ese momento en el que Cristo viene y gobierna, esa es nuestra esperanza. En Ezequiel 37:26 dice: y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo. Esto es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y la pregunta es, mis hermanos, ¿tú vives ansioso como Pedro en este momento, aunque Pedro estaba equivocado porque estaba nervioso por lo que acababa de ver? Pero tú, a la luz de los años y del conocimiento que tienes de la palabra de Dios, de que Él va a venir y va a reinar, tú vives con ese deseo de que Cristo venga y reine en su monte alto y no haya maldición y Él gobierne. ¿Esa es tu esperanza diaria? Y eso es en lo que tú te basas para tomar decisiones de este lado de la eternidad. ¿Soy claro con lo que estoy tratando de transmitirte? Mi hermano, es que a veces se nos olvida que esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro, hace rato cantábamos, mi deseo eres tú. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo. Ese es mi anhelo, ¿verdad? Ese debe de ser mi anhelo, que Cristo venga y reine. La pregunta es si en verdad es nuestro anhelo, es nuestro deseo, es lo que más añoramos. Es lo que nos mueve a tomar decisiones, es lo que mueve nuestro corazón todos los días, el que Cristo venga. O tú eres como yo cuando conocí a Cristo, cuando empecé a venir a la iglesia, todavía no conocía a Cristo, yo creo. Y yo andaba bien mal con el Señor, vivía con un pie en el mundo y otro aquí en la iglesia, y ahí andaba. Y cuando decía el pastor o el que estaba predicando que hoy venga Cristo, yo decía no, que no venga, porque seguro me quedo, yo no estoy listo para irme con el Señor. La pregunta es, ¿cómo estás tú? ¿Anhelas eso? ¿Eso es tu esperanza? ¿Ahí está tu mente? ¿Ahí está tu corazón? ¿O tu corazón sigue en los deseos de este mundo, en lo carnal, en lo vano, en lo de esta vida? Porque eso es la diferencia, mi hermano, de cómo vas a llevar tú esta vida. Cuando tu mente está en el deseo del reinado de Cristo, tu vida va a ser diferente. Tus decisiones van a ser diferentes. Tus actitudes van a ser diferentes. Tu cambio de corazón va a ser más rápido y diferente. Cuando no estés pensando en esto, mi hermano, vamos a andar perdidos en los afanes de este mundo. Vamos a andar como Marta, afanadas y turbadas, y no pensando en lo que es realmente importante. Finalmente, el mismo Dios les da una seguridad a los discípulos, y eso nos lleva a nuestro último punto, la autoridad soberana sobre el Hijo, versículos 7 y 8. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Pedro interrumpe la conversación entre Cristo, Elías y Moisés, y luego él mismo es interrumpido por una voz del cielo, por una nube que da sombra donde estaban ellos, que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. El paralelo de Mateo 17:6 dice que al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Esto debieron de haber hecho desde que vieron la transfiguración, y Pedro se hubiera evitado ese mal comentario. Se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Mis hermanos, ¿qué estaba haciendo Dios al decirles esto? Esto no era para Jesús. Esto era una orden de parte del glorioso Dios, que acababa de poner ahí su presencia por medio de una nube, hablándole a Pedro, a Juan y a Jacob. Era una exhortación directa, mis hermanos. Este es mi Hijo amado, a él oíd. O sea, mira, en primer lugar era parte de lo que Jesús estaba enseñando. Jesús muestra una seguridad visual de su gloria, pero aparte hay una confirmación auditiva de parte de Dios de que el que estaba enfrente
es el Cristo, es el Hijo de Dios. O sea, ya no tenían por qué tener ninguna duda. Estos hombres ahora les quedaba claro y iban a dar su vida, iban a predicar a ese Cristo y a este crucificado, incluso iban a morir por eso. Acababan de ver y oír la deidad de Cristo. Ya no había duda. La duda que había en su corazón ahora había sido esparcida. Claro, iban a seguir luchando con su carnalidad, pero en su corazón había sido confirmado la deidad de Dios, de Jesús como Dios. Mis hermanos, pero el motivo por el cual Jesús los lleva ahí es porque ellos están luchando en su corazón con creer, con saber si realmente la muerte y la resurrección es un buen plan. Y Dios lo que está diciendo es, Él es mi Hijo amado, a Él oíd. O sea, en otras palabras, Dios les está diciendo, miren, cuando Él hable, ustedes callen. O sea, no traten de tratar de explicarse lo que Dios les está hablando. Callen, escuchen y obedezcan. Mis hermanos, qué duro. Imagínate que Dios te diga así. Mira, cuando Dios habla, tú callas, escuchas y obedeces. Por eso cayeron, por eso entendemos ahora que cayeron y ponieron su casa en rostro en el piso y adoraron. Sí, Señor, algo así como, perdón. Eso era lo que estaba pasando aquí. Mis hermanos, pero eso debe ser una realidad para todos nosotros. Cuando Dios habla, cuando Dios nos habla, cuando leas la Biblia, cuando alguien predique fielmente la palabra, no trates de buscarle recovecos, no trates de, pero si esto, pero si, claro, asegúrate que sea de Dios. No estamos contradiciendo eso, asegúrate. Pero si estás seguro que es palabra de Dios, mi hermano, se va a oír mal, pero mejor callemos, escuchemos y obedezcamos. Eso es lo que nos toca hacer. Ponernos en el piso y adorar. A veces se nos olvida, ¿verdad?, que nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Que Él es el Dios todopoderoso y nosotros somos la creación. Nos ponemos a discutir con Dios. No, Señor, pero si le hago esto, pues a lo mejor tu palabra aquí no aplica. No, sí, Señor, yo sé que tú dices esto, pero pues yo creo que este es un mejor camino. No, Señor, yo sé que tú me has hablado de esta manera, pero pues yo le voy a hacer así. Al cabo tú eres lleno de gracia y de misericordia y perdonas a todo mundo. Ya después te pediré perdón. No, Señor, yo sé que tú mandas esto, que no permites esto, que esto es pecado, pero Señor, yo te sirvo y a lo mejor sirviéndote compenso, ¿verdad?, las malas obras que yo hago. Así hay luego cristianos que se desgastan sirviendo a Dios y piensan que como que le cambian, ¿verdad?, le campechanean allá a Dios, ¿verdad? Dicen, Señor, voy a pecar un poco, pero pues te voy a servir, ¿verdad? Así como te voy a pagar. Mis hermanos, el punto es que no podemos pagar. Esto es gracia, es un regalo inmerecido. Y tenemos que caer de rodillas cuando venga la palabra, la exhortación a nuestro corazón y decir, Señor, callo, escucho, te obedezco y estoy sobre mi rostro adorando tu nombre. Tú eres el rey, yo soy el esclavo, tú eres el que hace el barro, tú eres el alfarero, yo soy el barro aquí, Señor. Se nos olvida nuestro lugar, mis hermanos, contradecimos, ponemos a discutir contra Dios. Bueno, esto es Dios diciéndole a los discípulos, callen, escuchen y obedezcan. Hay un texto, mis hermanos, en Filipenses 3:20. Quiero terminar con este versículo, porque de alguna manera resume toda esta enseñanza que ha dado Marcos. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses es que él está esperando, la esperanza que él tiene, que nosotros tenemos como cristianos, al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero luego el versículo 21 nos enseña lo que Jesús les estaba mostrando a los apóstoles por medio de la imagen de Elías y de Moisés. ¿Qué era lo que estaba enseñando Jesús a los discípulos? Versículo 21, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra. Este cuerpo es humillante, mis hermanos, porque es pecador, es un cuerpo caído.
y lo va a transformar para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esa era la enseñanza de Jesús a los apóstoles. Aquí Moisés, aquí Elías, y ustedes van a morir. La muerte no frena la gloria de Cristo. ¿Y cómo es que los va a transformar? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, Jesús va a hablar y tu cuerpo va a ser transformado. A veces hay personas que tratan de cuestionar, ¿y cómo es que Dios? Pues con su palabra sostiene el universo. Qué difícil para Él transformar tu cuerpo. Entonces, mis hermanos, esa es la enseñanza que está dando Jesús a los discípulos. El tema de la muerte y la resurrección. Un día van a morir, yo voy a morir, pero eso no quita mi gloria, esta es mi gloria, dice Jesús. Pero después de la muerte está esto, está un cuerpo glorificado, he aquí Moisés, he aquí Elías. Y en eso debemos de pensar, porque esa es nuestra esperanza, esa es la esperanza del cristiano. Que nosotros vamos a morir, claro que sí, si Cristo no viene antes, pero que así como los discípulos vieron esa gloria, nosotros vamos a ver esa gloria de la imagen de Cristo. Un día vas a estar delante de esa gloria, vas a ver ese rostro como de sol. Esa es mi esperanza y esa debe ser tu esperanza. Cada que pasas aquí un tiempo de tribulación, un tiempo de tristeza, debes de pensar, sí, pero esto es momentáneo. Un día voy a estar delante del Rey de Reyes y voy a ver su rostro como sol, como la vio Juan, como la vio Pedro. Y no solamente eso, estuvo Moisés y Elías resucitados. Lo que me dice es que un día yo también, este cuerpo de muerte, Cristo lo va a transformar con el poder de su palabra a un cuerpo semejante, glorioso como el de Él. Esa es mi esperanza. Por eso adoramos, por eso glorificamos, por eso hay paz en nuestro corazón en medio de la tribulación. Y por eso dice Filipenses en el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces el punto es este, mi hermano. Si esa es mi esperanza, si ahí está mi corazón, ¿por qué me afano tanto en este mundo si mi ciudadanía y mi esperanza y todo lo que hago en este plano de la eternidad no es más que un pequeño paso para mi verdadero lugar, para mi verdadera ciudadanía, que es con Cristo Jesús? Eso cambia todo. Eso cambia mi pensamiento, eso cambia mi corazón, eso cambia mis decisiones, eso cambia mi forma de conducirme en esta tierra. Pero si yo no he pensado en eso, no soy cristiano, no tengo mi esperanza puesta en eso, pues entonces mi esperanza va a estar puesta en las cosas de este mundo que al final del día van a perecer. Se oxidan, se caen en el hollín y no tienen ese futuro y esa esperanza. Y voy a vivir sin paz, como aquel que tiene a Cristo. Amén. Póngase de pie, iglesia, vamos a entonar esta alabanza. Pasen por favor.